Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Tengan buenas noches todos y cada uno de ustedes. Sí. Es un privilegio, como hemos estado diciendo, y es una honra poder acercarnos al trono de la gracia. Amados, deseo con todo mi corazón, hermanos, que todos y cada uno de ustedes sea bendecido y sea edificado en esta noche. Muchísimas gracias, hermanos, por el esfuerzo que hacen de conectarse. Es muy importante, muy importante. Sí, Señor. Así es que les agradezco y les animo a perseverar, a no desanimarse, a mantenerse en contacto, pero también a la vez que aprovechamos este medio, bueno, es que también les diga que así como estamos conectándonos aquí, estemos buscando estar conectados con el Señor. Sí, Señor. Porque esto pues no ofrece tanto problema para reunirnos, diría yo. Pero, hermanos, me doy cuenta que estamos siendo estorbados. Hay una cantidad de obstáculos que están haciendo que nuestra comunicación con el Señor esté siendo afectada. Yo estoy seguro que muchos en los días finales, algo que va a afectarnos fuertemente es que nuestro oído no va a estar abierto realmente a la voz del Señor. Y no es porque Él no vaya a estar hablando. El Señor no ha dejado de hablar desde la creación, no ha dejado de hablar. Ha estado hablando. Ha estado hablando por su Espíritu, ha estado hablando por los profetas, ha estado hablando por el Señor Jesucristo, ha estado hablando por los apóstoles, y ha estado hablando por todos los predicadores, etcétera, etcétera. Pero también, aparte de eso, nosotros debemos de buscar oír personalmente la voz de Dios. Es muy importante lo que les estoy diciendo y es la responsabilidad de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. ¿De quién podemos recibir la mejor orientación? ¿De quién podemos recibir la advertencia necesaria o el consejo necesario para saber qué hacer en el momento dado? Va a llegar momentos en que vamos a necesitar urgentemente una palabra del Señor. Urgentemente oír la voz del Señor para saber qué hacer, para saber inclusive qué decir en un momento determinado. En este punto es algo muy interesante, si ustedes pueden ver a través de todo el libro de los Hechos, que algo que mantuvo en pie a los apóstoles era que ellos estaban dependiendo de oír la voz del Señor en cada necesidad, en cada circunstancia. Ellos estaban dependiendo de eso y se movían conforme a la guianza de la voz de Dios para ellos, del consejo, de la enseñanza de Dios para ellos. Aquí tenemos, como estamos observando y estudiando en este libro de los Hechos, la vida de estos hombres y particularmente la vida del apóstol Pablo, que, como he estado diciendo, Dios nos dio ese regalo, ese don precioso en la vida de Pablo para enseñarnos cómo es que los creyentes debemos vivir en esta relación de fe y de obediencia con Dios. Miren, así como fue en el principio, ejemplo, la vida de Abraham. Dios le habló a Abraham y Abraham obedeció a Dios y salió de su tierra y de su parentela para ir a la tierra que él iba a mostrar. Él no conocía el camino seguramente, ni sabía hacia dónde iba, dice el libro de Hebreos. Salió sin saber para dónde iba, solo obedeciendo la voz del Señor. Amén. Cada día, cada día, cada día. Abraham no tenía un libro. Abraham no asistía a alguna congregación donde le predicaran. Él dependía de oír la voz del Señor
todos los días. Sí. Y aunque un día X no lo oyera, pero ya tenía instrucciones anticipadas para saber qué hacer en cada circunstancia. Estoy seguro que va a llegar el día, el momento que vamos a darnos cuenta que esa es la clave fundamental para poder tomar decisiones y para poder realmente actuar ante una circunstancia determinada. Sí. Bueno, tomando el texto aquí del libro de los Hechos, viendo lo que pasaba con este hombre, juez y gobernador de Cesarea, este hombre llamado Félix. Quiero entrar allí y luego pasar al siguiente gobernador llamado Porcio Festo. Pero quiero que veamos unos dos detalles. Número uno, vemos que Félix podía haber dejado en libertad a Pablo y no quiso. No estaba muy seguro, ¿verdad? Por una parte, y por otro lado, parecía ser que era su forma o su costumbre de esperar recibir sobornos o esperar recibir recompensas para poder otorgar libertad a algunos presos, en el caso particular aquí del apóstol Pablo. En el versículo 22, por favor, 24-22 del libro de los Hechos. Después que Pablo expone su defensa y le declara cosas que definitivamente este hombre llamado Félix no ignoraba. No ignoraba. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Miren, ya Lisias le había mandado una carta y le había informado, hermano, creo que exhaustivamente. Sin embargo, él decide decirle a la gente que estaba acusando a Pablo que él iba a esperar que llegara el tribuno Lisias. Recuerden que un tribuno era una clase de procurador de derechos. Entonces él iba a esperar. Dice, y acabaré de conocer vuestro asunto. Yo creo que esto era una artimaña, una treta. Miren, esto no es extraño. En esta cosa de hacer juicios y hacer justicia se da este tipo de situaciones. Y luego él ordena en el versículo 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Esta es otra forma de buscar cómo ablandar un poco a Pablo en cuanto a esto que vemos más adelante, porque dice que Félix esperaba que Pablo le diera dinero. Dice en el versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Yo estoy exponiendo esto porque, hermanos, puede que llegue un momento, puede que se nos dé una oportunidad de vivir una experiencia semejante, pero nosotros ya sabiendo, no vamos a extrañarlo. No vemos aquí que Pablo refuta o confronta a Félix, pero sí aprovecha el interés de él. Es decir, no solo el interés de querer oír a Pablo y de querer saber cosas. Detrás de eso había este interés económico. Y por eso él estaba haciendo esto. Día tras día dice que él buscaba a Pablo para que le hablara.
Y pasó el tiempo, en este caso, 2 años. 2 años escuchando a Pablo, y como terminé diciendo ayer, que este hombre no se convirtió, no aprovechó la oportunidad. Aparte de esto, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo había llamado al apóstol Pablo para que llevara el mensaje ante el pueblo, ante los judíos, ante los gentiles y ante los gobernantes, ante los reyes. Y Pablo estaba aprovechando eso. Yo creo, hermanos, que para Pablo no pasaba desapercibido esto que estaba detrás. El interés de este hombre de querer obtener alguna ganancia, sacarle una ganancia al caso. Pero Pablo se aprovecha de eso y aprovecha, valga la redundancia, compartirle a este hombre el mensaje. Amén. Porque dice en el verso 25 del capítulo 24, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se espantó. Y se espantó porque su interés no era conocer la verdad. Su interés no estaba centrado en querer ser salvo. Hermano, el interés de este hombre se mostró en que él estaba amando su vida. Y la amaba tanto que no aprovechó la oportunidad de conocer la verdad, de saber quién era Jesucristo y por qué Jesucristo había sido enviado al mundo. Porque Pablo no desaprovechaba oportunidad para exponer a través de las Escrituras que Jesús es el Mesías y que en él hay perdón de pecados, hay salvación. Esto lo escuchó, pero él no se arrepintió. Hermanos, esto es grave. Hay mucha gente así, como dije, hoy día. Pero resulta que pasados esos 2 años, imagino le dan la noticia a Félix que posiblemente lo movieron a otro lado y le dijeron que iba a llegar un sucesor llamado Porcio Festo. Este Porcio Festo, antes de llegar allí a Cesarea, había viajado a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, hermanos, habían tenido la oportunidad los acusadores de Pablo para pedirle a este hombre que les ayudara para poder enjuiciar a Pablo y matarlo. Qué tremendo. Qué tremendo eso. Es otro frente, dijéramos así, de batalla en contra de Pablo. Se quisieron adelantar, pero este hombre les dijo que si querían hacer tal cosa, pues que buscaran cuando él llegara allá, presentarse y acusar a Pablo delante de él. Y lo hicieron. Qué tristeza, qué tremendo esto, hermanos. Así se manejaban las cosas y hoy cómo se manejan. Quizá peor. Pero fíjense, ¿qué sucede cuando Porcio Festo llega? Capítulo 25, versículo 1. Comencemos ahí. Bueno, antes de avanzar, y lo voy a decir ya porque realmente me llamó la atención investigar sobre el nombre de este gobernante. El nombre Porcio, créanme que yo me sorprendí porque el significado de Porcio es cerdo.
o puerco, y Festo es festivo. Qué tremendo, hermanos. Y van a ver ustedes cómo este hombre hace honor negativamente a su nombre. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Es lo que les había recomendado él. Y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, fíjense, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente, imagínense, no esperaron tanto, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Él estaba también muy interesado. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales, y escuchen esto, dice, no podían probar. Esto, hermano, es realmente algo reprochable. ¿Cómo es posible acusar a alguien sin pruebas? ¿Y cómo es posible que alguien escuche a los acusadores y esté en alguna manera hasta de acuerdo con ellos, aun cuando no hay pruebas? Dice que se presentaban con él con muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, fíjense, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra César he pecado en nada. Cuando le dan a Pablo la oportunidad, él se defiende. Número 1 dice, yo no he pecado contra la ley de los judíos, y ellos lo acusaban realmente de eso. Tampoco había profanado el templo, y lo acusaban de eso. Inclusive lo acusaban de estar en contra de César, pero tampoco era cierto. Pero noten ahora, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pero escuchen, Pablo responde, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. ¿Por qué este hombre está diciendo esto? De trasladar a Pablo a Jerusalén y allá ser juzgado. Si ya había pasado en Jerusalén siendo juzgado, y por esa razón estaba ahora aquí, porque los mismos soldados romanos lo habían salvado, no solamente de que lo condenaran en un juicio, sino que lo mataran, inclusive sin hacerle juicio. Dice aquí que Pablo dijo, yo no necesito ir a otro tribunal, si aquí estoy en el tribunal que corresponde. Aquí, si voy a ser juzgado y condenado, aquí estoy. Él sigue adelante, dice, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pero oigan, Pablo podía haber sido dejado en libertad por Félix. Podía haber sido dejado en libertad, en este caso por Festo. Y más atrás, el tribuno Licias podía haberlo dejado libre. Pero ninguno de ellos, aunque podían haberlo hecho, lo hicieron. Lo que debemos entender es que aunque estos hombres estaban en esas condiciones, en esa disposición, quien estaba gobernando era el Señor desde los cielos, propiciando todo esto, inclusive haciendo aparecer lo oculto de los corazones de estos hombres. Porque en cuanto se presentaban como ¿qué les dijera yo? Representantes de la ley y de la justicia, detrás de eso habían otros intereses oscuros. Miren, yo estoy deteniéndome un poquito en esto, porque, amados, estamos entrando en una situación y en un tiempo
donde realmente vamos a vivir la experiencia de ser acusados de cosas que no son ciertas, de cosas, nos van a acusar de que hemos hecho cosas que no hemos hecho. Es más, muchos van a ofrecernos libertad, van a ofrecernos recompensas inclusive, para que aceptemos la culpabilidad no siendo culpables. Eso viene. Por eso dije al empezar hoy, que nos acordemos que el Señor Jesucristo advirtió que cuando nos fuéramos llevados a los tribunales, que cuando nos interrogaran en algún lugar, que no nos preocupáramos tanto de qué o cómo íbamos a responder. Es bien importante. El Señor Jesucristo dice, en aquella hora el Espíritu hablará por ustedes. Cada vez que Pablo hablaba aquí, hermanos, no hay duda que el Espíritu Santo estaba en la boca de Pablo para responder como debía, como era necesario. Y cada vez que Pablo hablaba, hermano, hablaba con la verdad. Era tal que estos hombres se convencían en sus conciencias, en sus espíritus, en su lógica. Se convencían. Y teniendo autoridad y teniendo la prerrogativa para liberar a Pablo, no lo hacían. Pero digo, era plan de Dios. Dice aquí que si era así la cosa, versículo 11, repitamos, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Pensemos, meditemos, reflexionemos en estas palabras que Pablo está diciendo aquí. Nadie podía refutar eso. Nadie. Pablo estaba, hermano, con la verdad en su boca y con la verdad de su experiencia y su conocimiento. Pablo no ignoraba, no desconocía la ley romana y él estaba haciendo uso de forma correcta. Él no era culpable, él se defendió y sin embargo él está diciendo, bueno, si hay algún agravio, alguna cosa digna de muerte, entonces no rehuso morir, no me voy a defender. Pero una cosa sí, tengo la facultad de hacer uso de la ley de forma correcta y ustedes pueden darse cuenta que las acusaciones y los que me acusan están sin fundamento. Por eso, aquí viene la clave interesante de a César apelo. Miren, ya anteriormente el apóstol Pablo había recibido de parte del Señor este mensaje en el capítulo 23, versículo 11 de Hechos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Con todo, si tenía que ser de esta manera, Pablo estaba, que dijera yo, obedeciendo al Señor. Amén. Si lo hubieran dejado libre, después de todo, Pablo siempre hubiera seguido en la búsqueda, hermano, de la obediencia hacia lo que el Señor le había encomendado. Siempre hubiera ido a parar a Roma. Para Pablo este mensaje era sí o sí. O bien iba a ser llevado con recursos del gobierno, o iba a ir él por su propio pie. Pero él iba a viajar a Roma, de una o de otra manera. Y él sabía eso. Cuando este hombre le da la oportunidad, imagínense, le dice a Pablo esto, en el versículo
9 del capítulo 25 le dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Esa pregunta es pura retórica, es puro palabrerío. Pablo no podía decidir eso. No podía. Pero este hombre le está diciendo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Cuál era la diferencia? ¿Jerusalén? ¿Cesarea? ¿Roma? ¿Cuál era la diferencia? No había ninguna. Él estaba, si hubiera estado en Jerusalén o en Cesarea o en Roma, estaba siendo juzgado y delante de este juez. Una cosa bien importante: este hombre no tenía jurisdicción en Jerusalén. Allá había otro gobernante. Donde tenía jurisdicción era aquí donde estaban en este momento. Al llegar a Jerusalén, posiblemente ahí hubiera estado este hombre, pero quien hubiera estado en el juicio hubiera sido el gobernador en turno en Jerusalén, no él. Entonces Pablo aprovecha esta situación. Por eso en el versículo 12, 25-12 de hecho, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió. Fíjense, oye lo que Pablo dice: a César apela. Mire, esto de apelar es bien interesante. Esto es un recurso, ¿verdad? Bueno, tú no eres suficiente capaz para juzgarme aquí. No tienes jurisdicción, no tienes autoridad, no tienes alcance para definir mi situación. Entonces me voy a una autoridad superior. ¿Y qué sucede? Delibera ahí con el consejo que tenía Festo, y después de ponerse de acuerdo en si Pablo tenía razón o no, le dice a Pablo: a César has apelado, a César irás. Hermanos, esto es tremendo. ¿Quién estaba realmente teniendo control de las cosas ahí? ¿Los acusadores? No. Esto tampoco. Pablo tampoco podía decidirlo él. Quien estaba teniendo el control de esta situación era el Señor. Amén. Porque él le había dicho: es necesario que testifique de mí en Roma. ¿Para qué se iba a regresar a Jerusalén? Ya había testificado allá. Él mismo le dijo: así como has testificado aquí en Jerusalén de mí, así es necesario que lo hagas en Roma. El negocio es del Señor. El asunto es del Señor. Los hombres participan y hacen y dicen esto, pero al final de cuentas, lo que se termina haciendo es la voluntad de Dios. Amén. Recuerden que tiempo atrás, allá, cuando llegaron de Éfeso, que él los llamó, lloraron diciéndole: no vayas a Jerusalén, no vayas. Hasta el profeta Agabo llega a decirle: no vayas a Jerusalén, porque si vas a Jerusalén te van a matar. Y él dice que estaba dispuesto a ir, no solamente a ir y sufrir cualquier cosa, sino aún a morir. Pablo Amén. tenía claro eso, de que el Señor le había dicho: es necesario que testifiques de mí en Roma. Y en eso está él. Alabado Luego, sea, Señor. vamos al versículo 13 del capítulo 25. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Aquí es una situación bien interesante. Otra vez el Señor moviendo los hilos, porque Festo no lo llamó. A mí lo que me da la impresión que ellos andaban como en una gira, como cuando un presidente se siente en la silla y luego dispone a hacer un viaje a varios lugares. Así andaba esta gente, es decir, Agripa y Berenice. Y dice en el versículo 14: y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, aprovechando. Bueno,
rey Herodes, ya que está aquí, le quiero comentar, le quiero poner al tanto de una situación que hay aquí. Écheme la mano. Ayúdeme, porque yo necesito consejo, necesito saber qué hacer y yo creo que usted puede ayudarme. Otra vez el Señor dando testimonio. Pablo, del Señor, tiene ahora la oportunidad de hablar con este hombre. Sí, Señor. Y con esta mujer llamada Berenice. Amén. Dice aquí que Festo les pone a Herodes la causa de Pablo diciendo, un hombre, así se dirige a Pablo, ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos. Escuchen, hermanos, esto es tremendo. No es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Nosotros podemos leer todo esto y no entender muchas cosas, porque no somos versados en cuestiones de leyes. Esto es bien trágico para la gente común y corriente. Por eso es bueno poner cuidado, poner atención. Comentaba con mi esposa hace un rato que nosotros necesitamos 3 cosas importantes. Una, el sentido común, un raciocinio correcto, pero sobre todo necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque el Espíritu Santo no solamente sabe lo que vamos a decir, sino qué clase de corazón tienen los hombres. Él conoce las intenciones, los motivos, los propósitos con los que los hombres se mueven y hacen sus cosas. Y qué mejor ayuda podemos tener en un momento determinado. El apóstol Pablo estaba aquí, hermano, bajo la vigilancia, dijéramos así, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dependía de eso. Yo siento que Pablo estaba conectado con los cielos, ¿verdad? Escuchando, oyendo. Era algo que estos hombres no podían hacer. De alguna manera, como que el Espíritu Santo le adelantaba a Pablo lo que iban a decir. Él, cuando se le daba la oportunidad, ya tenía la respuesta elaborada. Señor. Por consejo del Espíritu. Amén. Entonces, fíjense. Así que, habiendo venido ellos juntos a casa sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, dice este. Él pensaba que habían ciertos cargos que de veras tenían connotación, importancia. Él esperaba que estos lo acusaran de algo que realmente él pudiera utilizar para condenar a Pablo. Pero no dijeron nada en ese sentido, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Señor. Esa era una controversia tremenda. Sí, Señor. Y Pablo podía probar que Jesús, el Mesías, estaba vivo si él hablaba, por decir así, todos los días con él. Sí. Y él sabía que él estaba con Pablo, porque él mismo le dijo, no calles, habla, no temas, yo estoy contigo. Amén. Hermano, esa situación es muy importante. Amén. Y nosotros debemos realmente buscar una relación como esa. Por eso estoy insistiendo que Pablo es un modelo que nos debe preparar, que nos debe enseñar a nosotros, hermano, para lo que viene. Para lo que viene. Pero estoy insistiendo ya por no sé cuántas veces, hermanos, atinémosle a tener un canal abierto hacia el consejo de Dios a través del Espíritu. Amén. Estemos, hermano, como se dice, con la antena lista, con los oídos atentos, no solamente a lo que los hombres dicen y hacen, sino también a lo que el Espíritu dice y hace. Yo dudando, dice el versículo 20,
Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara. Hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Lo interesó. Sí, amén. Y van a darse cuenta en qué se basaba su interés. Más adelante se explica cuál era el interés de este hombre. De tal modo que Festo le responde y le dice: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¿Qué quería hacer Agripa y Berenice llegando de esa manera? Aquí hay una cosa que es bien interesante preguntar. ¿Quién estaba compareciendo? ¿El rey Agripa y Berenice o Pablo? ¿Quién comparecía ante quién? Nosotros podemos ver ahí, de hecho, Pablo estaba compareciendo en un tribunal. Pero aquí viene el rey Agripa con esta mujer llamada Berenice, con una gran pompa. ¿A quién querían impresionar? Si el resto podía ser impresionable, pero Pablo no. No había necesidad de que llegaran de esa manera para estar delante de un preso. En este sentido, el apóstol Pablo no era cualquier preso, no era un delincuente, no era alguien acusado de algún delito en contra de Roma. Y el rey Agripa sabía ya que las acusaciones hechas por los religiosos de Jerusalén tampoco tenían peso. Entonces, Agripa sabía que estaba delante de un hombre inocente. Y quería saber la realidad del por qué Pablo estaba allí compareciendo siendo inocente. De tal modo que cuando este hombre entra, dice que por mandato de Festo fue traído Pablo. Versículo 23, versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre. Así como dijo Pilato, ¿no? Aquí está el hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. La multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. Hermano, eso no era cierto. Y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero fíjense en la declaración de este hombre. Versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Sencillamente estaba diciendo: yo no tengo la competencia para acusarlo, porque este hombre para mí es inocente. Él podía haberlo acusado si hubiera sido culpable, y hasta ahí hubiera llegado Pablo. Pero este hombre, fíjense, otra vez el Espíritu Santo moviéndose, tocando la conciencia de estos hombres, hermano, abriendo sus ojos, los ojos de su entendimiento, para que vieran en Pablo a alguien inocente y no culpable. Eso es tremendo. Ahora sí, hallando inocente a Pablo, lo hubieran matado allí, hubieran derramado la sangre de un inocente, tal como sucedió con Jesucristo y con Esteban y con Jacobo, el hermano de Juan. Esto es tremendo. Y dice en el versículo 26: como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor. Él no hallaba qué hacer. ¿Cómo enviar a un hombre a César, a un tribunal superior, y enviar a un inocente? Sin un reporte, sin un parte que dijera: este hombre está acusado de asesinato, de hurto, de traición, lo que sea. No había nada de eso. Por eso
Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, dice él, refiriéndose al César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su cuerpo. ¿Quién estaba detrás de esto? El Espíritu Santo. Amén. Pero también había alguien más ahí. Miren, cuando hablamos de los acusadores, inventando delitos, inventando cosas, es tremendo al ponerse a pensar, hermanos, cómo esta gente, utilizando la difamación, utilizando la mentira, quieren deshacerse de un inocente. Pero, hermanos, lo que vemos prefigurado ahí no es otra cosa que Satanás mismo. Recuerden que Satanás está declarado como aquel que se presenta delante del trono de Dios todos los días para acusarnos. Y nos acusa sin razón. Nos acusa sin ser culpables. Él inventa los delitos, él inventa las fallas, él inventa los errores, las faltas, las inventa. Y nos acusa delante del Padre. Pero escuchen, él quizá ignora o se atreve tanto en su soberbia de estar parado delante de aquel que conoce a cada hombre en particular y conoce sus corazones. Sin embargo, se aventura, el enemigo se aventura para expresar calumnias, mentiras, acusaciones, que no puede de ninguna manera convencer a Dios como juez esas acusaciones. Ahí pierde su tiempo, así como perdieron el tiempo estos acusadores. Aquí poco a poco estos acusadores fueron dejados, hermanos, burlados. Poco a poco el apóstol Pablo comenzó a hacer, por decirlo así, aun cuando no había un informe judicial que declarara a Pablo inocente o culpable, pero aquellos que estaban como autoridades llegaban a la conclusión que Pablo era inocente de todos los cargos que le acumulaban. Sí, amén. Tremendo esto. Por eso no tengamos miedo, no tengamos temor, porque por más que nos acusen, hermanos, delante de las autoridades o de quien corresponda, acordémonos, el Señor Jesucristo dijo esto y se los quiero leer. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo. Se los quiero leer, porque eso es lo que sucedía con Pablo y eso es lo que va a suceder con los creyentes que tengan la oportunidad de vivir una experiencia semejante. En el capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Es que esto es lo que pasaba con Pablo. Por causa del Señor se encontraba en esa circunstancia. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eran puras mentiras, porque dice que lo acusaban de cosas que no podían probar. Gozaos y alegraos, dice él, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otro lado, el Señor Jesucristo dice que si a él lo estaban persiguiendo, también a sus seguidores los perseguirían. Y Pablo está en este momento siendo un modelo, un ejemplo de lo que a muchos de nosotros nos puede llegar a suceder. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué queda entonces? Después de que Festo habla, dice en el capítulo 26, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Esto es bien interesante. Pablo no tenía abogado. Pablo mismo se defendía. Pero su abogado era el Espíritu Santo. Sí, amén. Él le aconsejaba qué decir. Quizás en algún momento, como sabemos nosotros, el abogado está allí y tal vez el acusado quiere decir algo y el abogado dice, no, yo voy a hablar. Porque el acusado se puede comprometer.
y lo que diga puede ser usado en su contra, pero el abogado que sabe, que conoce, que entiende las leyes, él sabe qué responder ante los reclamos, ante las acusaciones. Pero nuestro abogado es el Espíritu Santo. Y no tenemos solo un abogado, tenemos también a Jesucristo. Amén. Ellos dos son los que abogan por nosotros. Sí, Señor. Ellos son los que abogarán por nosotros mañana o el día que nos toque comparecer ante un tribunal, hermanos, acusados injustamente. Quien va a defendernos es el Espíritu Santo. Y si aún así, siendo inocentes, somos asesinados, no tengamos miedo. El Señor está en el control de las cosas y Él es el que determina todos los asuntos. Pero una cosa es importante: sintámonos privilegiados, dichosos, de que aún a pesar del riesgo de nuestra vida, tenemos el privilegio de testificar del Señor. Vale la pena pagar ese precio, ya que podemos aprovechar la oportunidad que el Señor nos dé de testificar de Él y hacerlo en verdad, hacerlo con valentía, hacerlo con fe, confiando en el Señor. Esto es muy importante. Miren, el apóstol Pablo comienza su defensa y dice él en el versículo 2, y con esto voy a parar porque el tiempo ya se fue, pero dice Pablo: me tengo por dichoso. ¿Qué palabra, no? ¿Cómo es esto? Dichoso, que no te das cuenta en las circunstancias que estás. ¿Cómo puedes estar contento? ¿Cómo puedes estar alegre? ¿Cómo puedes estar tranquilo? Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy y precisamente delante de ti. ¿Qué tremenda oportunidad la que tengo! Al menos quien me va a escuchar hoy es alguien que vale la pena que me oiga. Porque estos no entienden. Lo que sigue en este capítulo, ¿cómo se llama? Confirma lo que les estoy diciendo. Dice allí: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y con paciencia nosotros vamos a esperar, con la ayuda de Dios, mañana vamos a ver el resto de esto. Sí, Señor. Con paciencia. Aleluya. Porque lo que viene, hermanos, es sumamente relevante. Precioso. Estoy insistiendo que aquí se nos está enseñando a través de la vida del apóstol Pablo y los tratos, no solamente del Espíritu Santo con él, sino de los tratos injustos de los hombres y los tribunales y la justicia que se dice que dice defender y aplicar. Vamos a, como él, a darnos cuenta que eso no es como pensamos. Por eso siento que el Señor nos está preparando a través del estudio, a través de escudriñar estos acontecimientos. Un día, así como Pablo fue, un día a nosotros también nos va a tocar o nos puede tocar una experiencia así. Pero cuando nos toque, ya sabemos qué hacer. Ya sabemos que tenemos que esperar en lo que el Espíritu Santo tiene que revelarnos, hermanos, para expresarnos, para poder testificar del Señor y para poder testificarle a quien sea. Aquí Pablo tiene la dicha, como él dice, de hablar con este hombre importante. El Señor va a llevarnos delante de personas importantes. El Señor va a llevar delante de gente importante a nosotros para que ellos no tengan excusa. Porque aquí este hombre se quedó sin excusa ante el testimonio de Pablo. Así nos va a tocar a nosotros también. Estar ante gobernantes, estar ante jueces, estar ante acusadores.
Pero recuerden que quien tiene control en todo esto en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Amén. Y a Él debemos sujetarnos y someternos y esperar. Señor. Pablo dijo, si yo soy culpable de las cosas que me acusan, entonces condénenme, y si merezco la pena de muerte, aplíquenme. Aquí estoy. Él no ofreció ninguna resistencia. Pero los acusadores, los jueces, sabían perfectamente, hermanos, que Pablo era inocente. Amén. Padre, gracias esta Sí, noche Señor. Bendito seas. por habernos concedido la vida hasta hoy y Gracias. por darnos la oportunidad, Señor, de prepararnos para lo que viene. Señor, va a llegar el momento que vamos posiblemente a ser llevados ante tribunales, ante jueces, que nos pedirán explicaciones, nos pedirán razones, quizá nos den la oportunidad de defendernos, pero Señor, no queremos ser nosotros los que nos defendamos. Queremos encomendar nuestra causa al que juzga rectamente. Eso eres tú, porque tú conoces los corazones y conoces las conciencias de todos los hombres, tanto de aquellos que consideran que porque tienen la autoridad en sus manos, tienen la libertad de hacer lo que se les antoja. Señor, también nosotros necesitamos que tu Espíritu Santo tome señorío de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras bocas, de nuestra lengua, Señor, para que podamos hablar con la sabiduría de los cielos, con un razonamiento correcto de las cosas. Padre, muchas gracias. En esos momentos, Señor, que no padezcamos de miedo, que no padezcamos de pavor o de terror, porque aquel que conoce la verdad es libre y no teme absolutamente nada. Así, Señor, por favor, haz que nosotros tengamos la oportunidad y vivamos esta experiencia. Por eso estamos siendo enseñados anticipadamente, para que sepamos el día llegado lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Oramos, Padre, agradecidos por el privilegio que nos da de ser testigos tuyos delante de cualquier persona. Muchas gracias esta noche. Bendice a los hermanos que han estado atentos, escuchando, Señor, que han estado atentos, aprendiendo para saber qué hacer en los días venideros. Muchas gracias.